esta frase hecha del síndrome Greta Garbo, ¿no? Para aquellos artistas que en algún momento de su vida deciden alejarse un poco de la vida pública, ¿no? Y era un poco el sentimiento que yo tenía en un momento dado, ¿no? Durante la última gira que realicé, que era la gira del 35 aniversario y que tuve que cancelar, y que fue el motivo por el que de alguna forma pensaba que había un vínculo que se establece a través de los conciertos con el público que se rompía, ¿no? Y que era poco esa vida pública de mostrarte, subirte a un escenario, conectar y contactar con la gente, desaparecía. Y aunque yo no quería abandonar del todo la faceta creativa, yo tenía claro que iba a seguir haciendo discos y escribiendo y haciendo, también pinto, pero es una cosa así más personal. Iba a continuar con esa faceta creativa, pero ese iba a romper este vínculo de encuentro con los seguidores. En el caso de tu carrera, tú lo tienes muy bien compartimentalizado, o sea, lo ves como dos caminos distintos, tanto la parte de composición como la parte del escenario. Bueno, es que de alguna forma lo son, ¿no? La parte de la grabación de los discos, composición de canciones, es una parte creativa, es una parte de expresión, y la parte de los conciertos es una parte comunicativa y es una parte interpretativa de unas canciones que ya has compuesto. Claro. Y aunque hay una parte creativa en montar una gira, llega un momento que una vez que arranca una gira, estás, digamos, repitiendo pues una serie de patrones, ¿no? Empiezas con una canción, tienes pues, los bises, tienes una serie de cosas que más o menos se repiten. Aunque cambies alguna canción, en definitiva es cantar un repertorio que ya está compuesto y que ya la parte creativa de alguna forma ya se hizo. ¿Y eso se vuelve repetitivo o qué es lo que...? O sea, me llama mucho la atención porque creo yo que en estas carreras creativas pasas por estas etapas en las ideas, en el sentido de que creo yo que pasas muy bien por estas tres etapas, o cuando menos en mi caso yo me proyecto y lo veo así. O sea, a mí me gusta mucho escribir, y para mí escribir es la parte como lógica de las ideas que tengo dentro de mi cabeza. Ajá. Y luego después platico un poco estas ideas en estos podcasts y se genera como un ejercicio dialéctico. Entonces las ideas entran a esta segunda etapa. Y después me toca de repente hacer apariciones públicas o dar conferencias, y siento que entro un poco a la parte retórica, en donde tienes que empezar a lo mejor a convencerme a personas de ciertos mensajes, y esa parte a mí tampoco me gusta mucho. En el caso de la música se siente así, o sea, una vez que tienes ese proceso de composición y ya lo empiezas a repetir muchísimo y ves a estas personas cantando tus canciones como himnos, ¿se siente así? Bueno, yo creo que sería un poco injusto decir que se siente así, porque hay una parte de celebración, ¿no? En un concierto. Hay una ceremonia en la que, bueno, te comunicas con la gente y hay un feedback. Lo que expresas tiene una reacción inmediata. Cantas una canción y recibes el aplauso de la gente, cantan... todo eso es algo que también te está alimentando. No es solo dar, sino también recibir. Entonces, aunque existe en una gira larga esa reiteración y ese parecer que estás viviendo el día de la marmota, que te levantas y dices, prueba de sonido, ir al venue, empieza el concierto, luego haces los bises, aplauden, te vas. Hay algo que varía en cada concierto, ¿no? El cómo responde la gente, lo que te cuesta conectar con la gente. Hay veces que tienes que luchar para conseguir ese aplauso y esa comunicación, ¿no? con el público. Pero sí que es cierto que yo, pues empecé muy joven en esto, empecé a hacer giras pues con 18, 19 años, y llevo haciéndolo desde hace 35. He girado pues por todo el mundo, he tocado en los escenarios peores que te puedas imaginar y en algunos de los mejores, ¿no? Y
he estado muy bien, ¿no? Entonces, quizás por circunstancias que me han ocurrido, ha llegado un momento en el que he pensado que, bueno, a lo mejor puedo dejar de pisar el acelerador y ir a otra velocidad en este aspecto. Y otro aspecto, que es el aspecto creativo que a mí me apasiona, pues priorizarlo. Claro. Y me llama mucho la atención lo que dices de que empiezas tu carrera musical de muy joven y de cierta manera el estilo de vida pues lo empiezas a adoptar en una etapa formativa, no solamente en tu carrera, sino en tu vida, ¿no? Se vuelve difícil también aprender a tomar descansos, aprender a empezar a agarrar otras prioridades, porque me tocó platicar hace algunas semanas justamente con Juanes y me platicaba algo muy similar, me platicaba sobre cómo él empieza en su carrera de muy joven y llega un punto en donde él mismo se tiene que dar como ese break, ¿no? Ese break forzado para no caer en el burnout, como le dicen. Claro, hay varias circunstancias que ocurren en las carreras yo creo que de todos los artistas en general. Creo que la juventud extrema, cuando empiezas muy joven, te hace pensar que, primero, que va a durar siempre, ¿no? Que el éxito, porque además tuve la fortuna de que lo primero que sacamos con Héroes del Silencio ya fue un disco de éxito y empezamos a girar de forma bastante brutal. Y claro, con esa edad no te pasa factura o sientes que no te pasa factura. Pero hay otra cuestión que es la alimentación creativa, ¿no? Que no puedes alimentarte exclusivamente de las giras, los hoteles, los viajes, porque eso de alguna forma no es la vida, ¿no? Y al final en las canciones hablamos de la vida, intentamos comunicar con gente, intentamos que lo que estamos expresar, no solo lo que sientes, sino también hay veces que lo que ocurre en el mundo que te rodea, que te ha tocado vivir, y cosas que nos ocurren a todos, cosas similares que nos ocurren a todos. Para eso necesitas vida. Y la vida hay veces que ocurre fuera del autobús, de la gira, ¿no? Y tienes que buscar esos breaks, viajar, tener experiencias para poder seguir teniendo cosas que contar. Claro, nunca lo había visto de esa manera, pero sí, pues es similar a los comediantes, ¿no? Que buscan precisamente sus beats en la cotidianidad. Si estás involucrado en un ciclo que no se asemeja a la vida cotidiana de muchas personas, pues es muy difícil sacar tierra fértil para componer canciones y los breaks se vuelven precisamente este espacio en donde tienes esa vida, ¿no? Sí, hay otra cosa también que ocurre, yo creo, con el éxito, la celebridad, la fama, y es que te alejas un poco de lo que ocurre en la calle. Yo siempre he intentado, no siempre lo he conseguido, pero he intentado mantener ese pulso de lo que ocurre en la calle. De hecho, durante un tiempo me cansé un poco de la vida, la vida de la persona con cierta fama que es más observado y tiene menos posibilidades de observar. A mí me gusta escribir muchas veces saliendo a una terraza, a un café, a un lugar donde puedes observar a la gente, rodearte, escuchar, hablar con la gente. Y la fama, de alguna forma, te hace que la gente te observe de una manera distinta y te impide de alguna forma observar con objetividad, ¿no? Por eso he buscado, pues yo te diría que siempre, pero en periodos muy concretos he buscado lugares donde mantener el anonimato. Claro. y poder tener conversaciones con la gente de diferentes clases sociales y de diferentes de diferentes razas y diferentes culturas, ¿no? En un momento dado hice un viaje con una mochila por Nicaragua, también lo hice por Perú, México he estado muchas veces. Y en un momento dado de mi vida también me fui a vivir a Los Ángeles buscando
un anonimato en la vida cotidiana, ¿no? El poder hacer las cosas que hacemos todos, el ir a un supermercado sin ser observado, simplemente como una persona normal, poder salir con ropas nada cool y Sí. con las zapatillas de andar por casa y todo esto, o ir al cine y estar en la fila como todos y hacer una vida lo más normal posible. ¿Y te anticipabas este efecto? ¿Te tomó por sorpresa? La manera en la que te cambia la vida la fama. Claro, lo que pasa es que nosotros cuando empezamos, claro, teníamos muchísima hambre de todo lo que significaba la vida del rock and roll, la vida de la música, ¿no? La industria. Entonces lo que queríamos era estar constantemente de gira, grabando discos, etcétera, etcétera. Entonces, durante un periodo muy largo yo simplemente estaba nosotros, el grupo, estábamos dentro de una rueda en la que una cosa seguía a la otra y prácticamente no había descansos. Quizás eso también tuvo que ver con lo que ocurrió con el grupo, que tuvo una vida al final efímera, ¿no? Hasta que te das cuenta de que necesitas esos breaks, bueno, pues pueden pasar unos años. Puede pasar el suficiente tiempo como para acabar con un grupo o para mermar tu salud, ¿no?